casa. Revisa restaurantes participantes y restricciones en www.bolivariano.com. Fin de espacio promocional y publicitario. 8:10. Estamos de regreso ya y en contacto con el expresidente, el señor doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Doctor Hurtado, bienvenido, buenos días, gracias por atender esta convocatoria. Claro, una primera visión de cómo está pasando usted la pandemia, cómo ha visto ese manejo, en definitiva, cómo un expresidente enfrenta ya en su vida diaria esta cosa que a la humanidad le ha sorprendido. Bienvenido, buenos días, doctor Hurtado. Encantado, Francisco, de hablar contigo y con los quiteños y ecuatorianos en esta mañana. Bueno, he tomado muchas providencias para no ser contagiado. Estoy aislado fuera de Quito, casi no veo a nadie, ocasionalmente a miembros de la familia. Y creo que esta es la mejor manera de salvarse de un contagio. Y si yo pudiera influir en algo a los quiteños, que en ese momento viven un momento tan dramático, bueno, tomar todas las precauciones para evitar que este contagio empeore los problemas de salud del país y también los problemas de la economía, ¿no? Porque mientras más pronto salgamos de esta crisis sanitaria, más fácil o más relativamente fácil será enfrentar el grave problema de la economía. Y frente a eso, doctor Hurtado, claro, algunas personas siempre reclaman y dicen, no podemos seguir en la casa. En algunos casos, claro, decimos no solo porque no tienen casa, sino que ya tienen dificultades con los arrendatarios o arrendadores sería. Pero hay dificultades, hay que hacerle todos los días a esta parte de la sobrevivencia. ¿Cómo enfrentar? ¿Cómo eso que dice, si yo quisiera pudiese influir en algo? ¿Cómo reflexionar desde la necesidad, doctor Hurtado? Bueno, yo me hago cargo de personas que viven en una habitación, o de familias grandes que habitan una casa de 50 metros cuadrados. Pero hay que escoger entre vivir o morir, ¿no? Para ponerlo en términos dramáticos. Claro. Y si bien pues uno tiene que ganarse la vida, pues más importante tenerla para poder ganarse la vida. Pero por otra parte, pues parece que el uso de la mascarilla y del distanciamiento es muy eficaz, muy eficaz. De manera que bien podrían, por ejemplo, los trabajadores informales salir a trabajar, pero tomar todas las precauciones del caso, ¿no? Y no solo en el sentido de usar la mascarilla, sino de tener a mano algún líquido con alcohol, ¿no? Claro. Para poder lavar las manos, etcétera, ¿no? Porque sí, la economía tiene que ponerse en marcha, porque pues la gente puede resistir 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, pero no 1 año o medio año. Claro. Y ahí el trabajo de un gobierno que no tiene recursos para casi nada, ¿cómo asistirlo? ¿Cómo priorizar? Porque también ahí sí diríamos, y usted podría contar el ejemplo del niño y decir cómo se asistió a la población, pero sin recursos de este momento, ¿cómo priorizamos? Algunos dicen pagan la deuda y no son capaces de priorizar la asistencia a los sectores más vulnerables, doctor Hurtado. Bueno, yo comenzaría con algo que importa económicamente, ¿no? Los municipios y los consejos provinciales están obligados a no molestar al gobierno económicamente. ¿Qué quiero decir con esto? De la misma manera, ¿no?, que muchos ecuatorianos no tienen dinero para pagar el arriendo, o no tienen dinero para comer,
o no tienen dinero para curar su enfermedad. Tampoco el gobierno tiene dinero para darles a los municipios y a los consejos provinciales y a las universidades y a todos los otros partícipes de los ingresos públicos. Y eso deben entender los municipios, que en general, frente al tema del financiamiento, no de atender la pandemia, han procedido como si nada estuviera ocurriendo con las finanzas públicas. Como si al gobierno le sobrara dinero como le sobraba pues al antiguo gobierno de la Revolución Ciudadana. Pues yo comenzaría por ahí. Yeah. Municipios tienen que ajustarse y los consejos provinciales tienen que ajustarse. Y es una obligación del gobierno recortar los recursos de municipios, consejos provinciales, universidades y de todos los otros organismos del Estado. Por la razón que tú dices, Francisco, que el gobierno no tiene un centavo. No tiene. Creo que hace un esfuerzo gigantesco para pagar los sueldos de los funcionarios públicos. Entonces, ese es un punto. Pero al mismo tiempo que eso hace el gobierno con municipios, consejos provinciales y universidades, ¿no? Bueno, por otra parte, el gobierno tiene que seguir recortando el piponazgo que todavía existe, ¿no? Si el gobierno despidiera a todos los asesores que tiene la presidencia y los ministerios, había un gran ahorro, porque todos los asesores son pipones. Además de pipones, tienen el puesto para robar, porque se valen de las asesorías, ¿no?, para presentarse como personas influyentes y organizar atracos a los fondos públicos. Entonces, el gobierno también tiene que recortar. Tiene que hacer un esfuerzo al interior también. ¿Perdón? Tiene que hacer ese esfuerzo al interior, pero doctor Hurtado, algunos dicen que el presidente se baje el sueldo, que a los ministros les bajen el sueldo. ¿Cuánto suma? Pero usted diría ahí que ¿este es un ejemplo para el resto? Yo pienso que el presidente trabaja y tiene que recibir un salario. Y los ministros trabajan y tienen que recibir un salario. Pero los que no tienen que recibir un salario son los vagos de los asesores, que además van a robar los fondos públicos. Ellos no deben recibir un salario. Y eso tiene que recortar el gobierno. Y también una serie de instituciones que no sirven para, iba a emplear una palabra grosera, que no sirven para nada. Absolutamente para nada. Eso es lo que tiene que hacer el gobierno por su parte, ¿no? Bueno, y todos los ecuatorianos tenemos que poner el hombro, ¿no? Usted toca el tema de los arriendos, ¿no? Pienso que a los dueños de casa y a los dueños de oficina y a los dueños de departamentos más les conviene llegar a un acuerdo con sus arrendatarios de reducción del canon de arrendamiento que no recibir nada. O entrar en un juicio para desalojarlos. Además, digamos desde el punto de vista práctico, ¿no? Porque ¿para qué? Imaginemos que se van. Yeah. ¿Y a quién arriendan? Pues, ¿a quién van a arrendar? Porque la economía está paralizada, más que paralizada, está retrocediendo pues en una cantidad apreciable que coloca la economía ecuatoriana a los niveles de 10 o más años atrás, ¿no? Entonces, el problema que tiene en el Ecuador es un reto a su nivel, ¿no?, a su capacidad, para todos los habitantes del Ecuador, y todos tenemos que estrecharnos, encogernos, ahorrar, colaborar para salir de este desafío que creo que el país no lo tuvo antes en su historia. Entonces usted reconoce que es un momento el más difícil que ha tenido en la historia el país. ¿Usted nos está diciendo eso? ¿Sí? Sin duda. Tú mencionaste el caso de las inundaciones y de la crisis económica del 82, que afectó a mi gobierno, ¿no? Bueno, esto es muchísimo más grave, largamente más grave. Lo he dicho ya, si sumamos la crisis económica de mi gobierno, la de Febres Cordero, la de Borja,
La de Mawab, bueno, aún sumadas las 4 o 5, habría que multiplicar pues por algunos dígitos para llegar a poder comparar con la magnitud de la crisis económica de hoy, ¿no? Entonces, Bueno, así como... ¿cuándo el Ecuador, desde que tenemos estadísticas, ha caído la economía, como ya hay un consenso, en un 10%? ¿Cuándo había caído eso? Nunca. 1, 2, 3, 4. Sí. Pero 10%. Y yo creo que probablemente será más. Pienso que será más. Porque 10% está cayendo la economía europea, está cayendo la economía de países que en América Latina estaban en condiciones pre-pandemia mejores. Es probable que la caída de la economía ecuatoriana sea de más. Entonces el Ecuador va a perder no 10 años, sino 15 años o más de 15 años de su desarrollo nacional. De esto deben tomar conciencia, ¿no? Y deben tomar conciencia los partidos políticos, ¿no? Y hacia allá vamos. El problema, ¿no? doctor Hurtado, hacia allá vamos. Y el problema, doctor Hurtado, que así como usted dice, hay que tomar conciencia con la pandemia, con el cuidarse, también hay que tomar conciencia de la economía. Y nos comenzaba a hablar, y por eso me permito interrumpirle, de la conciencia que han de tener los partidos políticos. Y ahí le pregunto, ¿hay partidos políticos en el Ecuador? ¿Habrá entonces gente que pueda tomar esa conciencia, doctor Hurtado? Contesto tu pregunta enseguida, pero antes quisiera hacer una consideración final. Por favor. A mí me parece que el gobierno de Moreno, ¿no? que demoró 2 años en comenzar a incentar la herencia funesta económica que le dejó su presidente Correa, porque él era el presidente Moreno, ¿no? El mejor presidente de ellos, sí. ¿Ya? Bueno, pienso que luego ha tomado algunas medidas y se le puede hacer observaciones y hay que hacerle, pero también hay que reconocer los méritos. Y uno de ellos, creo el más importante, es la renegociación en principio, ojalá culmine esta semana, de la deuda externa con los inversionistas internacionales. Bueno, este es un acierto del ministro de Finanzas, comentado fuera del Ecuador de manera muy favorable y elogiosa. Y aquí en el Ecuador hay un grupo de diputadas y diputados, de legisladoras y de legisladores, ¿no? De congresistas y congresistas, para hablar en el lenguaje horrible de la Revolución Ciudadana, que quieren destituir al ministro de Finanzas. Imagínense qué barbaridad, qué irresponsabilidad, qué demagogia, qué populismo. Esta gente está conspirando contra el interés nacional. Porque el momento en que destituyan al ministro de Finanzas, ¿qué va a pasar con los inversionistas internacionales que quieren hacer un descuento muy importante al Ecuador? Muy importante. Pues, ¿qué van a hacer? Se van a volver atrás. Porque viene la incertidumbre de quién será el nuevo ministro de Finanzas y cuáles serán las ideas del nuevo ministro de Economía y qué es lo que podrá hacer. Claro, ahí lo que usted dice, hay que empatar con lo de los consejos provinciales y los municipios. Muchos de los legisladores que están en esto, lo que quieren es plata para esos municipios y les reclaman justamente eso. Exactamente. Entonces, el otro llamado que yo haría a los legisladores, ¿no? A los diputados, como quiera llamárselos hoy, ¿no? Bueno, por favor, no conspiren contra el país, porque eso es una conspiración contra el interés público, con la conveniencia nacional. ¿Por qué? Para darle dinero a los municipios y a los consejos provinciales que no tienen ningún problema económico.
Las universidades tampoco. Tan no tienen ningún problema económico que no gastan todo el dinero que reciben. Para que vea usted. Hablo en general, ¿no? Sí, sí. Pero vi una cifra que las universidades no habían gastado el año pasado, creo que el 10 o el 20% del dinero que habían recibido. El 86% había sido la ejecución presupuestaria, como suelen decir. Exacto. Yo lo pongo en términos Sí. más ordinarios. No para que gastaron. me entiendan, Sí. para que me entiendan todos, ¿no? Entonces, miren, y los municipios y consejos provinciales también están llenos de pipones. También. Llenos. Eso todavía no hemos Porque- investigado, ¿no? Claro, porque mire, es una cosa, este es un problema cultural del Ecuador. Tú sabes que yo vengo escribiendo Ujú. y hablando de este tema desde hace pues más de 10 años, ¿no? En el Ecuador, sí, digamos, Perico Pérez es nombrado ministro o es elegido asambleísta y no coloca en el gobierno a toda su familia, es un mal agradecido con sus padres, con sus primos, con sus sobrinos, con sus novias, con sus novios. Esa es la cultura nacional. Sí. Entonces, la primera obligación para muchos asambleístas es conseguir un empleo al hermano, y a la hermana, y al tío, y al papá, y a la mamá, y al abuelo, y al nieto. Hay un asambleísta que tiene 2 diplomáticos, imagínense usted, hermanos. Ujú. Bueno, a todos esos pipones debería el gobierno despedirlos. Y los municipios deben hacer lo mismo. Además, los municipios tienen que manejar con un poco de honestidad el dinero público, ¿no? Y es un escándalo lo ocurrido en el hospital del Seguro Social de Guayaquil. También es un escándalo, pues, que en Quito se compre 200,000 pruebas y no se usen el 10%. Y además que buena parte no sirvan, ¿no? Exacto. Bueno, Y que para encima de veas- eso les entreguen unas diferentes a las que firmaron en el contrato. Claro. Ahí volvemos al tema cultural, ¿no? El problema del Ecuador es que la sociedad ecuatoriana, yo no quisiera poner un porcentaje porque es imposible saberlo. Yo no sé si es del 10%, el 50% o el 80%. Y es una sociedad deshonesta. Cada quien que puede le mete la mano en el bolsillo del pariente o del vecino o del amigo o del socio. Esa es la realidad. ¿Por qué en el Ecuador las relaciones sociales son relaciones de desconfianza? A diferencia de otras sociedades, ¿no? En las que casi ni es necesario firmar un contrato, porque es suficiente la palabra. ¿Por qué en el Ecuador se exige firmar un contrato, garantías, referencias bancarias, etcétera? Porque tenemos el miedo de que nos estafen. Ujú. ¿Y por qué tenemos ese miedo? Porque conocemos a nuestros compatriotas. De tal manera que, y termino enseguida, No, porque esto me sí. parece esto me No, parece muy importante. es indispensable lo que usted nos está ampliando antes de ir a la otra parte, que siendo indispensable, creo que si no tomamos conciencia de lo que usted nos está diciendo, no es viable la sociedad. Claro, ¿por qué? Porque entonces viene un demagogo y dice, yo voy a poner la moralidad en el país. ¿Qué sucedió con el demagogo populista Correa? Y resultó ser el mayor ladrón que ha tenido la historia del Ecuador. Mire usted, y no solo él, buena parte de la gente de su partido, ministros, vicepresidentes, también vicepresidentes de Moreno, ¿no? Eran del mismo grupo. Vicepresidentes, gerentes, subsecretarios, asambleístas. ¿Tú recuerdas un Congreso Nacional de la partidocracia
en que se hayan encontrado media docena o una docena de asambleístas ladrones. No, pues no había pasado eso antes. Entonces, mientras no tomamos conciencia de eso, vamos a estar esperando que llegue un presidente honrado. Claro que tenemos que buscar un presidente honrado y un candidato honrado, pero lo primero que tenemos que hacer los ecuatorianos es cumpliendo con lo que predicamos. Pues si los ecuatorianos no quieren que los políticos y los burócratas hagan lo que hacen, tampoco ellos hagan lo que hacen. Claro, ahí uno pensaría, doctor Hurtado, bueno, lo que pasa es que el menú que nos presentan políticamente suele estar plagado de estos que vienen a traicionar. Y ahí viene lo que le decía antes, ¿de qué partidos políticos hablamos? ¿De qué organizaciones sociales a las que les podemos pedir todo esto para que ayuden a conducir? Y que la ciudadanía también se comprometa, que ingrese, que milite, que tenga ideas. Bueno, en alguna ocasión anterior se me ocurrió, y algo también he escrito, parafrasear al gran estadista inglés, ¿no? Churchill. Él había dicho que la democracia es el peor sistema de gobierno, con excepción de todos los demás. Bueno, yo he venido escribiendo y diciendo que el partido político es la peor forma de organización de la participación de los ciudadanos, con excepción de todos los demás. Sí, los partidos políticos tienen 10 defectos, quizá más. Han tenido innumerables errores. Pero de la misma manera que la democracia, con sus defectos y con sus errores, es mejor que la dictadura, que la tiranía, que el totalitarismo y que el caudilismo, asimismo, el partido político es mejor que estos grupillos de sinvergüenzas y pícaros que se han organizado alrededor de algunos miembros del Congreso Nacional, hoy llamado Asamblea Nacional, ¿no? Afortunadamente, gracias a la Fiscalía, algunos en la cárcel y otros prófugos. ¿Por qué? Para tocar el tema de la moralidad. Porque el partido político exige a sus afiliados realizar una carrera política, parecida a la carrera que hace un médico, o un abogado, o un ingeniero constructor, o un diplomático. Esto es años en los que deben demostrar sus méritos, sus capacidades y su honradez. Entonces el partido político es una primera selección de la capacidad y de la honestidad de las personas. Los partidos, el correísmo no, era una alcahuetería de la corrupción. ¿Era la organización criminal? Claro, casi una organización criminal, pero los partidos políticos tienen tribunal de disciplina. Han despedido a los miembros corruptos. Al partido de Correa, ¿ha habido algún militante que se le ha ocurrido plantear que se le expulse a Correa? No. Lo cual los ha convertido de cómplices de la corrupción a los miembros del correísmo que no han robado, pero que están alcahueteando a ese expresidente, ¿no?, que condujo el mayor atraco realizado en la historia del Ecuador. Entonces, si no hay partidos, estamos sujetos a los aventureros. En idioma quichua se decía los guairapamushkas. ¿Qué quiere decir esto? Venidos por el viento. Nadie sabe quiénes son, qué antecedentes tienen, qué estudios realizaron, cuán honrados eran. Nada. Estos son las figuras nuevas que se dice. Necesitamos figuras nuevas. Lo peor que puede hacer un país es buscar figuras nuevas, porque somos las personas que no han sido probadas en la vida pública.
hasta el momento en que alguien es presidente y es un ministro y teniendo la posibilidad de enriquecerse, no se enriquece, uno no puede tener la seguridad de que es una persona honrada. Bueno, entonces, hoy pues, también oigo ahora, ¿no? Hay que buscar una figura nueva. Sí. ¿Quién es esa figura nueva? ¿De dónde viene? ¿Qué piensa? ¿Qué honrado es? ¿Qué inteligente es? ¿Qué experimentado es? No sabemos. No sabemos. Que era el caso de Correa. Claro. Correa es una figura nueva. Correa Era era el una figura joven. antisistema, Era una todo, figura ¿no? joven, ¿verdad? ¿Sí? Pero, doctor Hurtado, esa figura nueva, ese antisistema, a ratos ahora vuelve los ojos a otros actores. Un hijo, yo siempre digo esa carta valiosísima de un hijo del señor abogado Novoa, Álvaro Novoa, el hijo resalta la figura del padre, pero la resalta reconociendo valores que claro que como hijo tiene, pero no analiza en cambio su rol público, no que tiene ahí lleno de memes y eso, parecería que lo importante es estar. Pero hay gente que dice, ahí está, parecería que en la sexta, esta debe ser una oportunidad y a todos nos han fallado, vamos por el Alvarito. Exacto. Bueno, ahí hay otro ejemplo más. Ahí hay otro ejemplo más, ¿no? Estamos en esa situación desesperada, doctor Hurtado. Para terminar el punto, Sí, por ¿cuál favor. es una de las figuras políticas en el mundo más respetadas? La señora canciller de la República Federal Alemana, ¿no? Uh-huh. Sí. La señora Merkel. Dona Es una Angela mujer, es una mujer de partido, formada en el partido, en la CDU, el Partido Demócrata Cristiano de Alemania. ¿Quién cambió España? Para bien, de país más atrasado de Europa. ¿Recuerdas tú? Los jóvenes no saben esto, ¿no? Cuando yo era joven se decía que Europa terminaba en los Pirineos, sí, que son las montañas que separan Francia La de península. España. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque España era un país absolutamente atrasado. ¿Quiénes transformaron España? El Centro Democrático de Adolfo Suárez. El PSOE, llamado socialista, de Felipe González. El Partido Popular de Aznar y Rajoy. Bien. Y en los Estados Unidos, ¿quiénes han hecho de los Estados Unidos de ese país notable que es hoy la primera potencia del mundo durante buena parte del siglo XX y en lo que va transcurrido del siglo XXI? El Partido Demócrata y el Partido Republicano. Entonces, querer tener políticas sin partidos es como querer tener hospitales sin médicos y sin enfermeros y todo un sistema que significa un hospital, ¿no? O tener juzgados sin abogados. Imagínate que alguien venga a decir necesitamos un nuevo para que sea juez. O alguien viene a decir aquí necesitamos un nuevo para que sea gerente de Coca-Cola. No, pues nombran de gerente de Coca-Cola a un empresario muy experimentado, no a un recién llegado, que a lo mejor es un buen locutor, ¿verdad? A lo mejor es un buen negociante, a lo mejor es un buen futbolista, pero la política es bastante más difícil y más complicado que ser cirujano, abogado, ingeniero, diplomático o cualquier otra cosa. No hay profesión más difícil que la profesión política y no hay actividad humana que exija más preparación y más templanza que la política. Si se la toma en serio. Claro. Claro. Usted no está planteando una carrera política de gente que no esté pensando en ser millonaria, sino que esté pensando en que todas sus capacidades estén al servicio de la mayoría y no hacer milagros, sino lo posible para mejorar. Exactamente. Claro. Nómbreme usted un Guaira Pamushka, Sí, no un hay. venido por el viento, que haya sido un notable político ecuatoriano.
No, 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 no. Claro. Y eso, Bueno, y eso debería tener en cuenta el país para la próxima elección, ¿no? y eso hace incluso de los dirigentes seccionales, sectoriales, de la propia CONAIE, de los sindicatos, hace también una diferencia, ¿no? Esos dirigentes también tenían su tiempo, su maduración, y llegaban a las cabezas con esa experiencia. Claro, bueno, tomemos la CONAIE. Yo entiendo que los actuales dirigentes de la CONAIE, pues eran unos jóvenes, ¿no? Cuando se fundó esa organización en los años 90, ¿no? Han transcurrido 30 años. Eran unos muchachos. Si hoy tiene 60, tenían 30. Si hoy tiene 50, tenían 20. Entonces han hecho carrera política y hoy se ven como presidenciables. Pero en estas organizaciones que se fundan para las elecciones, O que alquilan los también, partidos que han logrado inscribir. claro. Mire usted, esto es tan dramático, ¿no? Que veamos la Constitución de Montecristi. En la historia del Ecuador nunca se escribió una peor Constitución, ¿no? Tanto en el orden gramatical, idiomático, como en el orden jurídico. ¿Por qué? Porque quienes estuvieron ahí no tenían idea, casi todos, había excepciones, pero pocas, de lo que era el derecho constitucional. No tenían idea, jamás habían visto un libro, jamás habían revisado una constitución. No había ahí, en esa asamblea, juristas, no habían juristas. Bien, produjeron esa constitución que es una vergüenza nacional en el orden idiomático, exclusivamente en ese orden, para no hablar de los otros. Bueno, ¿cómo puede ser que la principal ley del Estado esté escrita en un castellano que provocaría la reprobación de un estudiante del 6º grado de escuela o del 3er grado de colegio? No pasaría el año. Bueno, esta gente fue la que escribió esa constitución. Distinto, por ejemplo, para hablar de la Asamblea Constituyente del año 98, y mencionar algunos nombres. Bueno, ahí estuvo ese gran jurista que es Ernesto Albán. Estuvo Julio César Trujillo. Estuvo Nicolás Castro Benítez. Estuvo pues Orlando Alcíbar. Y muchos otros juristas destacados. Estuvo Enrique Ayala. Me sigo acordando de los colegas de esas. Pues personas con mucha formación y con muchísima experiencia. Y luego, en esa Asamblea Constituyente al final se formó una comisión de redacción y pasaron casi un mes perfeccionando la redacción de la Constitución. Para volver al punto inicial, ¿no? Tenemos otra vez que volver a tener partidos políticos profesionales, y que alguien llegue a la candidatura de la presidencia después de haber demostrado, ¿no?, su experiencia, su competencia, su conocimiento y sus ideas. Doctor Hurtado, ahora un escándalo basta para sentirse precandidato presidencial. O lo de octubre, por ejemplo, entre los dirigentes que hemos visto, el señor Isa, el más joven dirigente que tiene la CONAIE, precandidato presidencial. Se oponen a la minería, precandidato presidencial. Han hecho investigaciones y hay otros que van y les provocan, también debería ser precandidato. Entonces, claro, es esa búsqueda, misericordia, diría yo, de candidatos a la presidencia, y cada uno con su membrete, y si no tiene membrete dice, bueno, eso es lo de menos, ya veremos un partido a través del cual, o el membrete a través del cual nos candidatizamos. Sí, mira, a propósito de eso, 2 puntos, ¿no?, de los muchos que hay que responsabilizar a Correa. Él hizo dos cosas. Cambió un
un régimen de partidos, una ley de partidos, en la que se exigía a los partidos que tuvieran una organización nacional. Ujú. Claro, porque un partido está al servicio del país, no está al servicio de Guayaquil o de Quito o de la provincia de Chimborazo, no, está al servicio del país. Entonces se le exigía en la ley de partidos que tenga una organización nacional, ¿no? Bueno, eso se cambió durante el gobierno de Correa y hoy existen movimientos provinciales y movimientos locales. Hay más de 200 organizaciones políticas reconocidas en el Consejo Electoral. 286, ¿sí? Bueno, tú acabas de corregirme Sí, sí. apropiadamente. No, era porque 200. decía más de 200 y ya se acercan a 300. Eso era más bien lo que quería resaltar, doctor. Claro, casi 300 habría que decir, ¿verdad? Exacto, sí, sí. Ya. Bueno, ¿puede funcionar un país con 300 organizaciones políticas? No, pues. Y por eso todo lo que sucede en la Asamblea Nacional, en los diferentes órdenes, la una cosa que hizo. La segunda cosa que hizo, todo con la demagogia de cambiar la política ecuatoriana. Financia el Estado la campaña electoral. La mayor parte del gasto de la campaña electoral. Entonces los candidatos pueden hacer campaña gratis. Gratis. Esto existe en otros países, existe. Pero con la condición de que si el candidato no obtiene, o la lista correspondiente, no obtiene al menos el 5 o el 4 o el 3% de los votos, tiene que devolver el dinero al Estado. Le exigen firmar un documento en tal sentido antes de inscribir su candidatura. ¿Por qué es importante esto? Porque aquí no existe ese requisito. Entonces el candidato puede presentarse, obtener el 1% y el Estado le entregó $1 millón. Ujú. Y no tiene que devolverlos. Entonces, esta ley es un aliciente para que se presenten los candidatos, porque la campaña es gratis. Y se hacen conocer con dinero público. Este es de alguna manera un acto de deshonestidad, me parece a mí, ¿no? Porque es el dinero público el que van a gastarlo, pues, de una manera, pues, y peor en este momento, de una manera que no puede procederse con dinero ajeno, que es el dinero del Estado. Pues mire, estos dos temas, ni al gobierno, ni a la Asamblea Nacional se le ocurrió corregir. No lo hicieron, pudieron hacerlo. ¿Por qué no lo hicieron? Bueno, porque, mire, y quizá ese es el último punto de esta larga entrevista, porque la caída del nivel de la política ecuatoriana es dramático. La política ecuatoriana hoy es un páramo, para ponerlo en términos de las montañas, ¿no? O un desierto, para poner en términos del nivel del mar. Es un desierto, es un páramo. Nómbreme usted una organización política respetable. Digo un partido político, no digo una organización electoral. Hay intentos, pero todavía son intentos apenas, ¿no? Y nómbreme usted una docena de líderes políticos nacionales. Habrán 2, 3, 4, 5, 1. No hay más, no hay más. Acuérdate, Francisco, tú eres muchísimo más joven que yo, pues no, pero ya tenías uso de la razón. En los años 70, Sí. en los años 70 había una media docena de importantes ecuatorianos que querían ser presidentes del Ecuador, y algunos lo fueron. Sí, sí. Estaba León Febres Cordero, Sixto Durán, Rodrigo Borja, Francisco Huerta, Jaime Roldós. Ahí están 5. Estaba Jaime Hurtado, René Molé. Había más, había René Molé en el Partido Claro, Comunista, claro. había una clase política en el Ecuador, pero hoy,
la principal actividad de uno de estos diputados que estaba preso era discutir la forma como estaban robando dineros de la salud pública. A eso se dedicaba. Y tenía un partido político, naturalmente un partido de la provincia de Manabí. No tenía un partido nacional. El tipo ese, si había un partido nacional, ¿habría podido ser candidato? Yo creo que no. Yo creo que no. Y si hubiera logrado ser candidato en este momento, el partido político estaría enjuiciándolo. Eso se esperaría, pues, ¿no es cierto? Doctor Hurtado, ¿cómo ve entonces este proceso? ¿Qué debemos hacer? ¿A qué debemos ayudar para que, no sé, no tengamos 18 candidatos como a la alcaldía de Quito y resulta el alcalde con el 20% y hace concursos para nombrar, como si llega a la presidencia para nombrar ministros y dice, a ver, presenten carpetas? Y oiga, pero eso es no tener equipo. Bueno, vamos a transparentar todo. Oiga, pero estos que han nombrado se han robado la plata. Bueno, uno se equivoca también a veces. ¿Cómo logramos que eso no pase, doctor Hurtado? Bueno, Quito eligió a un alcalde que había tenido una observación de la Contraloría por haber traficado con las licencias, se dice, ¿no? De las frecuencias, claro, ¿sí? Claro, de radio. Sí, sí. Claro. ¿Por qué la Contraloría, no? ¿Y por qué el Consejo Electoral no examinó este tema? ¿Cómo podía ser candidato al alcalde de Quito, a la alcaldía de Quito, alguien que había traficado con las frecuencias y que tenía, no sé si una docena o 2 docenas de radios? Claro, naturalmente la mayor parte no a nombre suyo, no, sino de sus parientes y de sus amigos, y lo eligieron alcalde de Quito. Pero ahí sí hay una ventaja en elección nacional, creo yo, que es la doble vuelta, ¿no? Claro, eso nos garantiza. La alcaldía de Quito podía usted ganar con el 20% de los votos, pero la presidencia de la República eso no es posible, ¿no? Necesita el 50% de los votos. Esa es la ventaja. Siempre que a la segunda vuelta vayan, pues, si no los dos, al menos el uno, la persona que necesita el Ecuador para atender esta dramática situación sanitaria y económica de la que comenzamos a hablar en esta entrevista. Doctor Hurtado, ahora sí para terminar, lo que le diría muchas gracias primero por atendernos, por dar este tiempo, que bien podríamos decirle, pues, no, pero usted no puede ni descansar ni jubilarse. Los políticos que además han recibido el favor del pueblo ecuatoriano no están para eso. Doctor Hurtado, este momento, ¿qué debemos exigirles? ¿Hacia qué grupos o cómo debe estructurarse esta campaña? Mire, los presidentes, los alcaldes, los prefectos, los diputados, legisladores, no vienen de Marte, ¿no? No vienen pues de algún planeta de otra galaxia, ¿no? Son ecuatorianos, nacieron aquí. Han sido compañeros de escuela o de colegio o de universidad de muchos otros que los conocen. O trabajaron juntos, o hicieron negocios juntos, ¿no? Entonces los políticos ecuatorianos, pues, son como son los ecuatorianos, no pueden ser distintos. Con esto quiero decir, entonces, pensando en la próxima campaña electoral, que si antes era necesario que los ciudadanos reflexionen muy bien, sobre quién van a elegir presidente, hoy eso es infinitamente más necesario, dada la magnitud del desafío de gobierno que tendrá el próximo presidente. La verdad que mirando de lejos se necesita ser o un irresponsable, ¿no?
o cualquier otra cosa, o un gran ciudadano para ser candidato a la presidencia. El próximo presidente tendrá que tomar una serie de decisiones que van a permitirle al país salir adelante, pero que van a ser pues difíciles, costosas, complejas, discutibles y polarizantes. Y para eso necesitamos un individuo de carácter, ¿no? Un individuo que sepa conducir a la opinión pública, un individuo que haya demostrado un compromiso con el país, ¿no? Porque si ahora los ecuatorianos otra vez vamos a apostar a un coreano, bueno, estamos perdidos. Sí. Doctor Hurtado, muchísimas gracias por atendernos. Nos alegramos que esté bien. Un gusto saludarle. Un abrazo para ti. Gracias. Ha estado con nosotros el expresidente doctor Osvaldo Hurtado Larrea. Muchas gracias por atendernos y como nos recuerda siempre Gonzalo Rosero, nuestro director general, siempre buscando la verdad. Este ha sido nuestro aporte de hoy. Nos estaremos encontrando el día de mañana. Gracias.